No todos los héroes llevan capa, o eso se suele decir, y en cierto modo, nuestro protagonista en ese momento no la llevaba. Pero tras la experiencia vivida y ya siendo un héroe, decidió ponerse en ese momento la capa, el inolvidable capote de la Guardia Civil. Acompáñame en la historia de un camionero que tan solo con su determinación se enfrentó a la banda terrorista ETA. Este es Fermín Garcés Ualde y esta es su historia. Un saludo a nuestro miembro de tropa, Yolanda, Susana, Nacho y Francisco, por hacer posible una nueva entrega de Permiso para Clave. Y a Comandante de Puesto, el perfil que podéis encontrar en Twitter, ahora X, ya que ha hecho posible muchos de los datos que hoy vamos a aportar aquí. Nada presagiaba que aquel 7 de junio de 1968 sería el día en la que la vida de Fermín y la de todo un país cambiaría para vivir una de las épocas más oscuras que han sacudido la historia reciente de nuestro país, ya que aunque existía como organización, ETA pasaba de las palabras a los hechos y cometía su primer atentado mortal contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, algo que ya había dejado claro con las estrategias definidas durante su quinta asamblea, y que uno de sus protagonistas de esta historia, Xavi Etxebarrieta, dejó escrito durante la Birriguna del año 68. Para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto. Pero dejadme volver a aquella tarde del 7 de junio. Etxebarrieta viajaba en compañía de su compañero Iñaki Sarasqueta en dirección a Beasain por la Nacional 1, a bordo de un SEAT 850 Coupé de color blanco y matrícula de Zaragoza. 5 días antes, la dirección de ETA decidió asesinar a los jefes de las brigadas de investigación social de Bilbao y San Sebastián. Ya tenían decidido cuáles iban a ser sus primeros nombres en las listas y para esta misión eligieron a Xavi Etxebarrieta. A la altura de la duna se encontraba controlando el tráfico debido a unas obras en el firme los guardias civiles José Antonio Bardines y Félix de Diego, ambos situados en cada extremo de la carretera para llevar a cabo su cometido. El turno de los guardias civiles transcurría sin novedad, hasta que a la altura del guardia Bardines, en el punto kilométrico 446,7, pasó un SEAT Coupé de color blanco con matrícula de Zaragoza. Como buen guardia civil, a Bardines esa matrícula le hizo fruncir el ceño, ya que le recordaba a una de un vehículo sustraído. Sin pensarlo, Bardines se montó su motocicleta y se dirigió a interceptar el vehículo para hacer las comprobaciones pertinentes, parando la marcha del 850 al interponer su motocicleta delante del vehículo. Etxebarrieta y Sarasqueta habían cogido ese desvío debido a unas obras en la Nacional 1, la carretera que une Irún con Madrid, y ahora se encontraban en un control de la Guardia Civil. Mientras Pardines solicitaba las documentaciones personales y las del vehículo a sus ocupantes, daba vueltas al 850 Coupé, con el convencimiento de que estaba en lo cierto y aquel vehículo era el que figuraba como robado. Meticuloso en sus comprobaciones, Pardines levantó el capó de la parte trasera para verificar la documentación con los del bastidor y motor del 850, y ahí, en ese momento, es cuando se sobrevino la tragedia. Aprovechando la escasa visibilidad, Etxebarrieta y Sarasqueta se apearon del vehículo para acercarse sigilosamente hasta Pardines, que se encontraba agachado en la parte trasera del 850, llegando a poder escuchar, según se recoge la declaración de Sarasqueta, cómo pudo oír del guardia civil murmurar: «Esto no coincide». Etxebarrieta, al escuchar ese susurro, no lo dudó y sacó su pistola, descerrajándole un tiro en la cabeza a un indefenso Pardines, el cual cayó mortalmente herido boca arriba junto al vehículo, cosa que aprovechó Etxebarrieta para rematar a Pardines, descerrajándole otros 4 tiros más en el pecho al guardia civil que ya había fallecido por ese primer impacto. Eran las 5:30 del 6 de junio de 1968 y ETA ya tenía su primera víctima mortal, el guardia civil José Antonio Pardines Arcay. De aquellas, se encontraba regresando de Francia con su camión y rumbo a Madrid nuestro héroe, Fermín Garcés, el cual, al igual que Etxebarrieta y Sarasqueta, fue desviado de su ruta por obras en el firme. A unos 15 metros de una yesería, Fermín observaba algo que podía ser rutinario, pero en lo que siempre te fijas, y era el control de un guardia civil a 2 jóvenes con un vehículo. Conforme avanzaba hacia la escena, escuchó una detonación,
pensando Fermín en un principio que se había vuelto a romper el ballestín de su camión, que según sus propias palabras sonaba igual que un tiro. Pero no, esta vez no fue el ballestín del camión de Fermín, el cual miró al frente y pudo ver cómo caía el guardia civil víctima de un disparo. Ante tal escena, y sin pensarlo, Fermín saltó de su camión prácticamente en marcha y se dirigió corriendo hacia Echevarrieta y Sarasqueta, mientras el primero remataba con 4 tiros a Pardines. En el recorrido hasta ellos, vio como uno tiraba la moto de Pardines al suelo para posteriormente montarse en el 850 y así emprender la huida. Pero por fin pudo llegar hasta ellos Fermín, y agarrando a Sarasqueta, que fue el que se puso al volante, comenzó un forcejeo para intentar sacarlo por la ventanilla del 850 mientras gritaba. Imagino que de la rabia, intentando buscar el auxilio de más personas para detener a los asesinos. Hasta que Echevarrieta puso fin a ese forcejeo poniendo el cañón de su pistola sobre la frente de Fermín, para que soltase esa lasqueta, cosa que inteligentemente y sin más remedio tuvo que hacer. Pero Fermín no se iba a dar tan fácilmente por vencido, y corrió hasta su camión de nuevo pensando también en protegerse él mismo ante un posible disparo de Echevarrieta. Al haberse bajado del camión prácticamente en marcha, Fermín provocó un atasco de 5 o 6 coches detrás de él, y se dirigió al que se encontraba más próximo al camión y le pidió que corriese a buscar al compañero de Pardines, que estaba al otro lado de la obra. Acto seguido se acercó al segundo vehículo del atasco. En él había 2 jóvenes, a los cuales Fermín pidió que le llevasen para ver la matrícula del 850, con el peligro que ello conllevaba para los 3. Pero claro, en ese tiempo, salvo en el entorno vasco y la clandestinidad, ETA aún no era lo suficientemente conocida como para llegar a temerla como fue temida entre todos los españoles. A medio kilómetro de distancia y junto a una papelera, Fermín pidió a los jóvenes que le dejaran bajar del coche y que se marchase del lugar para ponerse a salvo. No había tiempo que perder y Fermín solicitó un teléfono para dar aviso del asesinato del guardia civil e indicar la dirección de huida del 850 de color blanco y matrícula de Zaragoza, en los cuales iban en dirección a Tolosa. Y el resto de la historia es por todos conocida. Echevarría murió a consecuencia de los impactos de balas recibidos durante el transcurso del tiroteo con miembros de la Guardia Civil. Sarasqueta también resultó herido en ese mismo tiroteo, pero logró huir y refugiarse, siendo posteriormente detenido y reconocido por Fermín Garcés durante una rueda de reconocimiento. De todos estos detalles, Fermín se enteró a posteriori, pero Fermín ya no era el mismo. Había presenciado algo que iba a cambiar su vida para siempre. Pasados los días del luctuoso hecho, el director de la Guardia Civil llamó a Fermín para agradecerle los servicios prestados al benemérito instituto, ofreciéndole una condecoración y una cantidad económica como recompensa a su heroico gesto, cosa a la que se negó ante el asombro del militar. Pero no quedó así el tema, y Fermín, haciendo virtud de su nuevo carácter, solicitó al director de la Guardia Civil una petición. Yo lo que quiero ser es guardia civil. Era otra época, eran otros tiempos, y así, con 37 años, a Fermín se le facilitó el acceso al Instituto Armado, allí, en la Academia de Sabadell, donde, según su testimonio, le trataron de primera, como no podía ser de otra manera. Finalizada su formación, fue destinado al parque automovilístico en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, en donde, y como un guiño de su vida, estuvo reparando camiones durante toda su carrera hasta su jubilación. Pero no creáis que aquí acaba la relación de Fermín con la banda terrorista, que va. Fermín residía en la calle Guzmán el Bueno. ¿Y qué hay allí? Efectivamente, la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Y al Bueno, ahora sí, del guardia Garcés, le tocó vivir 2 atentados más de la ETA, llegando uno de ellos incluso a romper los cristales de su domicilio. Tras esto, y la entrada en el cuerpo por gracia especial, Fermín se jubiló a los 56 años, no pudiendo pasar a la reserva activa al no cumplir los 20 años de servicio. Y cuando fue testigo del segundo atentado en el año 1988, haciendo gala nuevamente de su particular carácter, decidió hablar con su coronel para decirle que él se quería ir a su pueblo, que a él la tercera no le cogía. Y así fue. Hizo las maletas y se marchó a Valtierra, aunque el final de sus días, como no podían ser de otra manera, los vivió en Madrid. Por fin, y para poner el broche de oro a tan peculiar personaje y su asombrosa historia, a Fermín le impusieron aquel premio que en su día le concedió el director general de la Guardia Civil, recordar, 1968.
Aquella roja que Fermín guardó en el cajón de su mesilla, pero que en el año 2016 se hizo de forma oficial y en un acto junto a los suyos, su familia de verde. Y cómo no, para que estuviese a la altura de la ocasión, a Fermín se le proporcionó una uniformidad completa que lució orgulloso ese día, para que pudiese recibir su cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. La vida de Fermín se apagó en Madrid en el año 2022, dejando tras de sí la historia de cómo el poder de las personas puede hacer de un hecho algo extraordinario, con tan solo el valor de querer hacerlo por los demás, sin pensar en uno mismo, y su ejemplo es el mejor legado. Fermín, gracias por tu servicio, gracias por inspirarnos, compañero. Y ahora sí, descanse en paz, Guardia Civil, don Fermín Garcés Ugalde.